Le damos gracias al Señor por este día, porque Él es bueno para con nosotros. Por la gracia del Señor, hoy estamos acá, me ha permitido compartir la palabra. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el que controle y Él es el que dirija las palabras y su palabra llegue al corazón de nosotros. Padre, le damos gracias por este día. Ayúdenos, Señor Dios, mírenos a través de la sangre de Jesucristo, Señor, y no a través de nuestra carne, Padre Santo. Quite toda esa maldad de nosotros, Señor, y llénenos cada día más del Espíritu, de su llenura, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Así como están, vamos a leer, igual estamos en Jeremías. El libro de Jeremías es el que estamos estudiando y son las prédicas de la escuela dominical. Vamos a leer el capítulo 2, del 1 al 18. Lo vamos a hacer en forma antifonal. Inicio con el 2:1. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: santo eres Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y desolada de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí autor? Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominación mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y acudieron para mi provecho. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con tus hijos y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasadas las costas de Quitim y mirad, enviadas a dar, considerad cuidadosamente, y veces se ha hecho cosas semejantes a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha truncado su gloria por la que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto, horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es Israel siervo, es esclavo, porque ha de venir de hacer presa. Los cachorros de león rugen contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y Tanes se quebrantaron la colonia. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducías por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Pueden sentarse, hermano. Bueno, este tema aquí, tema de Jeremías, ya se habló en la semana pasada acerca de Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Y su labor: era un profeta de Dios, era un profeta conocido en todo el mundo antiguo, no solo en Jerusalén. Todos los demás reinos siempre estaban pendientes de lo que escuchaban de Jeremías. Entonces este hombre es importante no solo en ese tiempo, para este tiempo que él profetizó, sino para nosotros también, porque él anuncia cosas que hace el pueblo, que nosotros tenemos que cuidarnos como iglesia de no hacer y no provocar y no caer en eso. Vamos a ver lo que el profeta está hablando al pueblo. El tema de esto es la infidelidad de Israel. Recuerden, el
tema es la infidelidad de Israel. Eso es lo que está hablando aquí el profeta. Vamos a hacer una pequeña introducción. La introducción dice que Jeremías comenzó a profetizar durante el avivamiento del rey Josías. Aquí empieza Jeremías en esta prédica, en esta forma de hablarle al pueblo, pero que quiero y voy a repetirlo durante la escuela. ¿Cuál es el tema? Es la infidelidad de Israel. La pregunta es: ¿somos nosotros infieles a Dios, a Jesucristo? Amén. Eso es la pregunta, y el tema es la infidelidad de Israel. Jeremías, en el versículo del 2 al 4, está hablando habla acerca de lo que era Israel en el principio, la fidelidad de Israel. Eso es lo que está hablando el profeta en los 4 primeros versículos. Dice el 2: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad. ¿Ve el tema? La infidelidad de Israel versus lo que está hablando aquí Dios por el profeta. Me acuerdo de la fidelidad de Israel. Ese es el primer punto, la fidelidad de Israel. ¿Cuánto duró esa fidelidad? Esa fidelidad duró de Egipto al monte Sinaí nada más. Después de ahí se desvaneció. El amor de Dios, el amor Yesed que había derramado sobre ellos, terminó. De Egipto al monte Sinaí. Y eso se desvaneció sencillamente por los ídolos. Comentaba con el pastor estos días acerca de este tema, y él me decía que los israelitas, después del monte Sinaí, fueron a buscar ídolos, o ellos mismos traían ídolos de Egipto, y después empezaron a hablar y a poner su fe en esos ídolos. Entonces, ¿eso qué es, hermanos? ¿Eso es fidelidad a Dios? Eso es infidelidad. ¿Cómo nosotros podemos superar eso? Recuerden, el amor Yesed derramado sobre su pueblo, el amor de Dios que fue derramado sobre el pueblo de Israel, duró de Egipto al monte Sinaí. Eso fue lo que le duró el amor y la fidelidad de Israel para con Dios. Entonces eso nos puede hacer a nosotros reflexionar. ¿Somos nosotros fieles? ¿Estamos siendo fieles a Dios? ¿A Jesucristo? ¿Al Evangelio? En realidad, pues, vamos a hablar un poquito hoy acerca de estos versículos. Vamos a tocar 6 puntos que son importantes para recordar por qué nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Amén, hermanos. Amén. También aquí hay un punto en el 3 que dice que todos estos pueblos, cuando Israel era fiel, Dios se encargaba de ellos. ¿Recuerdan? Cuando ellos venían sobre el desierto, ¿verdad? Dios los defendía. La fidelidad de Dios, y esto es un punto que tenemos que entender, cuando ellos estaban fieles a Dios, Dios intervenía contra sus enemigos, como dice la palabra: el que toca a uno de mis hijos, toca a la niña. Entonces, si usted es fiel, ¿quién lo toca? Nadie, porque Dios lo respalda.
Del 4 al 7, aquí habla el profeta y vuelve a decirles, les vuelve a hablar diciendo que el amor se desvanece. Como les dije ahora anteriormente, el amor duró de Egipto al monte Sinaí. Después de ahí, ¿qué pasó con ese amor, hermanos? Dice que se desvaneció como se desvanece la niebla. Dice el 4: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, que maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras vanidades. Tras vanidades. Dice la parte última del 7: y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi heredad e hiciste abominación mi heredad. Hiciste abominable mi heredad. Entonces, segundo punto, el amor de Dios. ¿Qué pasó con el amor de Egipto al monte Sinaí? Se desvaneció como una neblina. El amor Yesed, el amor ágape, se desvanece. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para estar fieles a Dios? Recuerden el tema, infidelidad de Israel. Dios está hablando por Jeremías a su pueblo. Jeremías era un hombre respetable porque era un profeta de Dios, y no solo ahí, no solo en este pueblo, sino que todo el mundo conocido estaba escuchando a Jeremías. Entonces, lo que Jeremías está hablando aquí hay que ponerle cuidado, hay que entender bien lo que él está diciendo. Versículo 8. Aquí nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado. Escuche bien lo que vamos. Este es el tercer punto de lo que estamos hablando hoy, de la infidelidad de Dios, de la infidelidad de Israel para con Dios. Hablamos de que cuando ellos salieron de Egipto, el amor, la fidelidad les duró hasta el monte Sinaí. Luego, su amor se desvanece como una neblina. Y punto número 3. Punto número 3 es importantísimo. Si ustedes pueden verlo ahí, está en el capítulo número 8. El versículo número 8, perdón. Aquí hay 4 grupos de personas. ¿Cuáles son, hermanos? ¿Puede identificar usted los 4 grupos de personas? ¿Alguien que quiera decirme cuáles 4 grupos ve usted ahí? Amén. Los sacerdotes, los conocedores de la ley, los profetas y los pastores. Correcto. ¿Quiénes son estas personas? Son personas que no interesan en el pueblo, son personas importantes en el pueblo, son los líderes de este pueblo. Véalo bien, el tercer punto que estamos tocando es las personas influyentes en un pueblo, los guías. Eso es una responsabilidad. ¿Usted es responsable ante Dios como guía? Usted me diría, bueno, yo no soy pastor. Pastor, ese es pastor Humberto Mora. Él tiene la responsabilidad de Dios.
Bueno, los ancianos son responsables. Tiene razón. Nosotros somos responsables ante Dios de la fidelidad que mostremos al pueblo, a las personas que no conocen de Cristo. Estas 4 personas, estos 4 grupos de personas, lo dice muy claro el versículo 8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de ¿quién? Estos 4 grupos de personas sencillamente hicieron lo que Dios pidió que no se hiciera. Nosotros tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Como les decía, cada uno de nosotros tiene un ministerio. Usted es un hijo de Dios. Usted es responsable. Cómo actúa, cómo dice, cómo habla. Los sacerdotes, los pastores, los profetas y los escribas fueron infieles delante de Dios. ¿Qué cree que hizo el pueblo? ¿Qué eran ellos? Líderes. Eran personas influyentes, importantes. Inclusive estas personas podían obligar a las personas a hacer las cosas bajo pena de muerte. En ese tiempo, si el sacerdote o el rey decía: bueno, si usted no hace esto, como en el tiempo de Josías, él decía: el que adore a un ídolo es muerto. Estas personas eran importantes. El pueblo los siguió. Dice que los profetas se fueron tras Baal. Los pastores se rebelaron contra mí. Este es el tercer punto que estamos tocando en esta escuela. ¿Va quedando claro cómo es que va progresando la infidelidad del pueblo de Israel para con Dios? Ahora vamos del versículo 9 al 12. Cuarto punto. Este cuarto punto dice que el pueblo de Israel hizo algo que ninguna nación ha hecho. Cambiaron su Dios. Israel cambió su Dios por los dioses paganos. Vean lo que dice el versículo 10: porque pasad a las costas de Quitín y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Vean lo que dice el 11, qué importante. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Hermanos, pónganse usted a pensar. Si nosotros somos hijos de Dios y vamos tras ídolos, ¿cómo lo ven las personas que no conocen a Jesucristo? Ahora usted diría: yo me voy a ir a meter a la basílica. Tal vez usted no lo hace y no lo ha hecho, pero tal vez hay otro Dios, otro ídolo ahí, que la gente sí lo mira. Vea lo que dice Dios, y quiero que lea ese versículo otra vez. Ese es el cuarto punto. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Esos no son dioses, pero por ejemplo, los de Egipto, perdón, ya no dije nada. Los egipcios cambiaron sus dioses. ¿Usted ha escuchado a través de la historia que ellos cambiaron su dios? ¿Cuál era el dios más importante? Erudito Douglas.
Pastor, ¿cómo se llama el Dios de los asirios? El de Babilonia. ¿Ah? Marduk. En la historia usted ha escuchado que estos pueblos cambiaron su Dios. Pues el pueblo de Israel cambió su Dios. Aquí lo dice, lo leímos en la palabra, no es algo que yo estoy inventando. Ellos cambiaron al Dios Todopoderoso por los dioses paganos. Aquí lo dice muy claro, vea, porque pasar a las costas de Quitín y mirar, enviar a Cedar. Eso significa que usted puede ir al extremo, al oriente y al occidente. Eran dos ciudades, una estaba al oriente y el otro al occidente. Dios les dice, vayan ustedes y busquen del oriente al occidente a ver cuál pueblo cambió sus ídolos, aunque no son ídolos, lo dice ahí la palabra. No son dioses, pero nadie los cambió. Entonces la infidelidad viene como progresiva, ¿verdad? Primero el amor duró hasta el monte Sinaí, se desvaneció. Segundo punto. Tercer punto, los líderes llevaron al pueblo, no hubo quien separara y dijera no. En estos versículos que hemos hablado. Luego, cuarto punto, ninguna nación cambió sus ídolos. Ninguna nación, dice Dios, ha cambiado sus dioses, sus dioses, que eran ídolos. Pero mi pueblo sí los cambió, sí me cambió a mí. Punto importante ahí. La gloria es de Dios. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Este es un punto importante que tenemos que tomar en cuenta. Si usted cambia y pone cosas en el corazón, usted le está dando la gloria ¿a quién? A lo que usted está poniendo como Dios. Y la gloria es de Dios. ¿Queda claro, hermanos? La gloria es de Dios. Una pregunta. Dígame, pastor. Bueno, de acuerdo con lo que le estoy captando, que dice que de Egipto al monte Sinaí se mantuvieron fieles. Correcto. Quiere decir que al perder el amor Yesed, ya no pudieron ser fieles. No pudieron ser fieles. Entonces lo que ocupaban era mantener el amor Yesed. Correcto, pastor. Eso es lo que debe ser lo que debe hacer un pueblo, o el pueblo debe hacerlo, ¿verdad? Mantener el amor Yesed en el corazón, porque Dios lo dijo en el primer punto que vimos de estos 18 versículos. Si usted está fiel a Dios, Dios lo protege. Si usted está lleno del temor de Dios o el amor Yesed, que es lo mismo, ¿verdad? Si usted está lleno del amor Yesed, usted está lleno del temor de Dios. ¿Usted se inclinaría a otro ídolo estando lleno del amor de Dios? Si usted deja el amor de Dios, ¿qué pasa? Si se desvanece como neblina. El corazón del hombre está diseñado para estar lleno de algo. Si no está lleno de Dios, no hay algo más poder. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? La infidelidad del pueblo de Israel vino por dejar a Dios, por no ser fiel a Dios. El tema es infidelidad de Israel. Punto número 5, versículo 13. Porque dos males ha hecho este pueblo. Me dejaron a mí y cavaron cisternas rotas para resumirse. ¿Recuerda lo que dijo Jesucristo a la samaritana? Yo soy el agua viva. Aquí está hablando él
que lo dejaron a él y se fueron a buscar otra agua. Cavaron cisternas rotas. En la antigüedad se hacían huecos, se rellenaban con cal para hacer una especie de impermeabilizante, para que el agua no se filtrara, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasaba si se le hacía un hueco y usted no lo miraba? Usted llenaba la cisterna hasta que ya no le entraba una gota de agua, y otro día llegaba y ¿qué había? Si estaba rota, nada. Fuente de agua viva, dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es un ídolo. Eso fue lo que ellos hicieron. Ellos fueron y cavaron y buscaron, y lo vamos a ver en otros versículos, a dónde fueron a buscar el agua. Y eran cisternas rotas. ¿Es cierto? Uh-huh. Quiere decir que a Israel le pasó como a la iglesia de Éfeso, que dejó el primer amor. Dejaron el primer amor. Está muy claro, la palabra está muy clara, pastor, aquí, ¿verdad? De Egipto al monte Sinaí, ellos estaban llenos del amor de Dios. Después se desvaneció, y ahí viene todas las cosas que ha pasado el pueblo de Israel a través de su historia. Nosotros la conocemos, ellos no la conocían. Sin embargo, vamos a ver que ellos sí estaban advertidos de que si dejaban a Dios, si dejaban a su Dios, iban a sufrir cosas terribles y juicio, y lo vamos a ver más adelante. 14 al 16. Aquí está hablando acerca de la muerte del rey Josías, y vamos a ver un poquito acerca de quién era el rey Josías. Vamos a ir a Crónicas 35:20, por favor. Segunda de Crónicas 35:20. Mientras lo buscan, voy a leer estos 3 versículos. Dice: es Israel siervo, es esclavo, porque ha venido a ser presa. Escuche bien esos versículos, porque están claves para entender lo que vamos a ver acerca del rey Josías. Los cachorros de león rugieron contra él, alzó su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tapnes se quebrantaron, te quebrantaron la coronilla. Aquí vamos a ver la muerte del rey Josías. Esto está profetizando o anunciando lo que les va a pasar a este pueblo. ¿Crónicas qué? Segunda Crónicas 35:20. Si alguien lo tiene, por favor, porque no lo busqué. Amén. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. ¿Sigo? Sí. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. ¿Okay? Sí, está bien, hasta ahí. Nosotros estamos bien, dice. Esto es lo que va a pasar. La muerte prematura de Josías está anunciando lo que le va a pasar a este pueblo. Josías hizo un avivamiento, uno de los principales avivamientos del Antiguo Testamento, pero el pueblo no fue
¿Cuál es la palabra, pastor? Sincero. Sincero. Entonces vean lo que le pasó a este rey. El rey Josías era un hombre lleno del Espíritu Santo y hizo un avivamiento, pero él cometió un error. Cuando venía el faraón de Cabo hacia Siria a combatir contra el pueblo de Asiria, él salió al encuentro. Y si acabamos de leer el relato en Crónicas, ¿qué le dijo el faraón? No te metas, en palabras tártaras, no te metas, eso no es pleito suyo. Recuerdo que antes había un dicho que decían las personas: no se meta usted en pleito ajeno. Este hombre, este rey Josías, se fue, no hizo caso. El faraón le dijo: yo vengo de parte de Dios y me ha dicho que usted no tiene vela en este entierro. El rey Josías dice que se disfrazó y se metió a la batalla. Ni siquiera se vio con las tropas reales, porque si hubiera sido así, él se hubiera quedado atrás de la batalla. Pero él se disfrazó y se fue a la batalla. Y los flecheros lo hirieron de muerte. Este hombre cometió una imprudencia. Aún los hijos de Memphis y de Tarnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducías por el camino? ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios? ¿Qué pasa si usted deja a Dios? ¿Qué pasa si usted no oye la voz del profeta? Este faraón Necao escuchaba a Jeremías. Jeremías no solo le hablaba al pueblo de Israel, le hablaba a todos. Él hablaba y todo el mundo tenía gente escuchando a Jeremías. Pastor. Es cierto, por lo que usted está diciendo aquí, de acuerdo con esto, Josías lo que hizo fue un yugo desigual con el rey de Asiria. Correcto. Y le costó la vida. Le costó la vida. Él se fue contra el faraón Necao. Luis, una consulta: ¿por qué el rey se disfrazó para pelear? No lo dice la palabra. Él dice nada más, se disfrazó y se fue a la batalla. En mi suposición, tal vez para un Necao, como usted acaba de decir, conocía la palabra de Dios, había orden porque era un ungido de Dios. Correcto. Recuerde que el faraón Necao dijo: Jehová me ha dicho, ¿verdad? Yo vengo de parte de Dios. Él dijo: yo vengo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él había escuchado profecía de Jeremías. Y él hizo eso, se fue, se disfrazó y se fue a la batalla. Un pequeño error de un hombre. Si usted quiere saber más acerca de Josías, ahí están las segundas Reyes y las Crónicas. Era un hombre que hizo un avivamiento. Era un hombre espiritual, un hombre que hizo un avivamiento. Él es el rey que encontraron. ¿Se acuerda el relato donde él estaba limpiando el templo de los ídolos y de todo lo que había, y encontraron el libro de la ley, se la llevaron a él y él hizo un avivamiento, limpió todo, Quebró todos los ídolos. quebró todos los ídolos. Luego después de todo esto, el pueblo de Israel se fue a buscar los pedazos de los ídolos y los empezaban a pegar para volverlos a adorar. Ahí está. Usted ha quebrado un ídolo y después se ha ido a buscar los pedacitos, me falta uno. Con goma. Estos versículos que está hablando acerca del rey Josías, Jeremías habla a este pueblo porque es una infidelidad de este pueblo hacia Dios. Y ahora vamos a ver que esto que le va a suceder a Israel más adelante, lo vamos a ver, esto estaba profetizado. El error de confiar en Egipto y en Asiria, de un pueblo
como Israel. El 18 dice: ahora pues, ¿qué tenés tú en camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates? ¿Qué tenemos nosotros que ir a buscar la palabra o el consuelo o que te resuelvan los problemas a Egipto o Asiria? ¿Cuál es su Egipto? ¿Cuál es su Asiria? ¿Dónde está el agua viva? En Cristo. Séptimo punto, el que estamos viendo hoy. ¿Qué tienes tú con Egipto y con Asiria? El reino de Asiria representa el reino de Belial y el reino de Egipto representa a los muertos. ¿Qué tiene usted con Satanás y qué tiene usted con los muertos? ¿Tienen agua ellos? Jeremías está hablando al pueblo y le está diciendo lo que va a pasar si ellos buscan a esos pueblos. Vamos a leer un momentito de Deuteronomio 28 y necesitamos leer todos estos versículos. Son bastantes, pero quiero que quede claro el mensaje acerca de lo que el profeta está advirtiendo al pueblo. Son 7 puntos que vimos en este momento. Y vamos a concluir con este. ¿Alguno que lo tenga ahí, por favor? Deuteronomio 28 del 47 al 68. (47 al 68). Amén. ¿Sí? Serás esclavo de tus enemigos por no haber alabado a Dios con gozo y alegría, por todo lo que Él ha hecho por ti. El Señor enviará a tus enemigos en tu contra y tendrás hambre y sed, y estarás desnudo y tendrás necesidad de todas las cosas. Sobre tu cuello será colocado un yugo de hierro hasta que seas destruido. El Señor traerá contra ti una nación distante que vuela con la rapidez del águila y cuyo idioma no entiendes. Una nación de hombres fieros e iracundos que no tendrán misericordia de jóvenes ni de viejos. Comerán de lo que haya en tu casa hasta que se hayan agotado el ganado y las cosechas. Desaparecerá el grano, el vino nuevo, los cabritos y los corderos. Esa nación pondrá sitio a tus ciudades y derribará tus murallas altas. En las ciudades confiaste creyendo que serían tu protección. Llegarás aún a comer la carne de tus hijos e hijas en los terribles días del sitio que está por delante. Los hombres más sensibles que moran contigo se endurecerán contra sus propios hermanos, contra sus padres y contra sus esposas y contra los hijos que aún estén vivos. Se negarán a darles parte de la carne que están devorando, carne de sus propios hijos, porque estarán muertos de hambre en medio del sitio de tus ciudades. La mujer más tierna y delicada de tu pueblo, que no se habría atrevido a posar su pie desnudo en tierra, no querrá compartir su comida con el esposo que ama, ni con su hijo, ni con su hija. Esconderá de ellos la placenta y el bebé que acaba de nacer a fin de comérselo ella sola. Tan terrible será el hambre que habrá en el sitio y la terrible angustia causada por tus enemigos en tus puertas. Si te niegas a obedecer todas las leyes escritas en este libro, rechazando la reverencia y la gloria que merece el nombre del Señor tu Dios, el Señor enviará plagas perpetuas sobre ti y sobre tus hijos. Traerá sobre ti todas las enfermedades de Egipto que tanto temes, y asolarán la tierra, y eso no será todo. El Señor también traerá sobre ti toda enfermedad y plaga existente, aun aquellas que no están mencionadas en este libro hasta que haya sido destruido. En lugar de llegar a ser numerosos como las estrellas, quedarán pocos de ustedes. Todo
cumplirá si no obedeces al Señor tu Dios. Así como el Señor se ha agradado de ti y ha hecho tantas cosas maravillosas por ti y te ha multiplicado, se gozará entonces en destruirte y desaparecerás de la tierra, porque el Señor te esparcirá en medio de todas las naciones, de uno a otro extremo de la tierra. Allí adorarás dioses paganos que ni tú ni tus antepasados han conocido, dioses hechos de madera y de piedra. No tendrás reposo entre esas naciones, sino que el Señor pondrá cobardía en tu corazón y quedarás en tinieblas con el cuerpo gastado, por tristeza y por temores. Tu vida tenderá de un hilo, vivirás noche y día lleno de temor. No tendrás motivo para pensar que verás la luz del día siguiente. En las mañanas dirás, ojalá pueda vivir hasta la noche, y en la noche dirás, ojalá pueda vivir hasta la mañana. Dirás esto porque estarás rodeado de temor y el miedo se adueñará de tu corazón. Entonces el Señor te enviará de regreso a Egipto en barcos, viaje que yo prometí que jamás volverías a hacer. Allí te pondrás en venta delante de tus enemigos para ser esclavo de ellos, pero nadie querrá comprarte. Bien, quise que leyéramos esos versículos, sé que son bastantes, pero si ustedes le pusieron atención y si lo leyeron ahí, todo lo que dice ahí es lo que le sucedió a este pueblo. ¿Cierto, hermanos? Sí, amén. ¿Entendieron entonces? O sea, ¿se entienden los 7 puntos? Dios habla primero de su amor, de su fidelidad, de su pueblo, luego habla de que se desvanece, luego dice que los principales lo dejaron, luego dice que cavaron cisternas rotas, luego habla acerca de lo que hizo el rey Josías, que un error que cometió le costó la vida, fue la muerte prematura de un rey lleno del Espíritu Santo. Luego está hablando acerca de las consecuencias de ir a buscar el apoyo o la protección en Asiria y en Egipto. Si ustedes escucharon lo que dice Deuteronomio, es una advertencia: si dejaban a Dios, si eran infieles, infidelidad de Israel acarrió todo eso. Ustedes escucharon, todo lo que ahí dice en Deuteronomio fue lo que le sucedió a este pueblo. Se comían a sus chiquitos, dejaban todo, los sitiaron. Todo lo que ahí fueron llevados a un lugar, a una nación pagana. Eso es, por eso les dije que Asiria representa el reino de Belial y Egipto representa el reino de los muertos. Esto es lo que Dios habló a su pueblo. Es lo que en estos 18 versículos sacamos un poco más de lo que teníamos que sacar, que son unos 5 puntos importantes. Pero estos 5 puntos tienen que hacernos reflexionar. Y como un resumen ahí, diríamos flemático, ¿verdad? Yo saqué 3 puntos que pienso que tal vez es lo que nosotros podamos retener más fácil. 3 cosas, nada más. La primera, le recuerda a Israel los días de bendición. Segunda, le reprocha haber olvidado a Dios. Y tercero, le acusa de haber escogido otros dioses que no tienen poder. 3 puntos, si usted los quiere resumir, si se le hicieron muy largos, si no recuerda todo eso, son 3 puntos. ¿Listo? Entonces ni el rey Josías fue fiel. El rey Josías, ¿cómo lo podemos decir? Fue fiel, pero cometió un error, pastor. No, nosotros podemos ser fieles. Yo puedo ser fiel toda mi vida, pero si cometo un error, pastor, ¿qué hago? ¿Cómo quedo ante Dios? Que le apague el espíritu. Usted puede estar fiel a Dios, pero si usted comete un error, al rey Josías le costó la vida. A usted también no le cueste la vida, pero sí le cuesta la llenura, sí le cuesta la comunión con el Espíritu.
¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? ¿A cuántos hemos hecho cosas indebidas y se nos ha apagado el espíritu? Y el problema es que el espíritu sigue apagado y seguimos como en picada. No es solamente que usted comete un error y pierde la comunión, sino que es que eso va en picada. Entre más se apaga el espíritu, más cae usted y más pecado, más cosas indebidas se hacen. Entonces, hermanos, infidelidad de Israel, tenemos que cuidar eso y nosotros somos responsables, porque también Dios advirtió y ahí les dijo a los líderes lo que habían hecho. Entonces usted es un representante de Dios, usted es un hijo de Dios y usted tiene responsabilidades delante de Dios. Amén, hermano. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Bendice nuestro camino, Señor, y esta parte, Señor, de tu palabra que es importante, Señor. Pido que usted ponga en el corazón de mis hermanos, Señor, el entender esta palabra, Señor, y ponerla por obra, como dice Santiago. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.